besede prve sem spregovorila, kot me je učila mamica, sem ji čebljala njena deklica. Leta hitro so minevala, odrasla sem v dekle in sem spoznala, da prav tukaj, kjer sem jaz doma, najlepši košček tega je sveta. Vse od gora pa do modrega morja, Slovenija, Slovenija, spet je pomlad prebudila travnike, s cvetjem so posula te, moja Slovenija. Dežela sonca in dobrih ljudi, presrečna sem, da tu sem doma, ponovo tvojo nosim sredi srca, moja Slovenija. Beseda tvoja kot pesem zveni, nikdar te pozabila ne bom, ti moj edini dom. Včasih pa življenja me poti, od doma vodijo v dežele tuje. Duša moja ranjena trpi, ko vrnem se pa spet za vriskami. Vse od gora pa do modrega morja, Slovenija, Slovenija, spet je pomlad prebudila travnike, s cvetjem so posula te, moja Slovenija. Dežela sonca in dobrih ljudi, presrečna sem, da tu sem doma, podobo tvojo nosim sredi srca, moja Slovenija. Beseda tvoja kot pesem zveni, nikdar te pozabila ne bom, ti moj edini dom, moja Slovenija. Dežela sonca in dobrih ljudi, presrečna sem, da tu sem doma, podobo tvojo nosim sredi srca, moja Slovenija. Beseda tvoja kot pesem zveni, nikdar te pozabila ne bom, ti moj edini dom, ti moj edini dom, ti moj edini dom. Y como les contamos al principio de este programa, el 6 de diciembre pasado el Rinconcito Esloveno festejó el 18º aniversario de su fundación. Hoy en esta emisión los queremos invitar a que recorran junto a nosotros la historia de este programa desde sus comienzos hasta la actualidad. A continuación vamos a ver algunas imágenes que son producto de una serie de fotografías que se registraron o que registraron los momentos más importantes de este programa en el tiempo. La calidad de las imágenes quizás no sea la mejor, pero la intención es recordar y mostrar, aunque sea una parte de la historia de este programa. De la amistad de Alberto Chuk con un productor de publicidad vial que tenía un programa radial en la entonces Radio América, ubicada en la calle Juncal y Carlos Pellegrini de la capital federal. Fue entonces donde desde la mano de su hija Viviana llegan a la radio con música eslovena un domingo 6 de diciembre del año 1987.
Ese día fue el lanzamiento radial del rinconcito esloveno y de la música que aún nos acompaña hoy en día como cortina oficial de cada una de nuestras audiciones, tema musical interpretado por el conjunto musical de Slavko Ausenik. Don Alberto supo ganarse rápidamente el cariño de la gente, hacerse de amigos y colaboradores. La primera colaboradora fue por supuesto su hija Viviana, y ya para la tercera audición llegó una maestra del idioma esloveno llamada Paulinka Korojec, quien vivía en Berazategui. Los colaboradores seguían llegando, como así también los auspiciantes, un elemento necesario para poder seguir en el aire, si bien la mayoría de los costos eran cubiertos por el mismo Alberto. El tercer colaborador en llegar fue Mario Bogatay, quien tiempo más tarde se convertiría en el director de ese mismo programa, y el cual en aquel entonces auspiciaba en el programa turístico Eslovenia con la agencia de viajes Iliria Tour. El programa se iba enriqueciendo con más y más colaboradores, contando en muy poco tiempo con alrededor de 25 y 30 personas. Era tanto el material con el cual contaba el rinconcito que el tiempo no alcanzaba. Sucedió en varias oportunidades que ni siquiera alcanzaba el tiempo para pasar todos los saludos que llegaban al programa telefónicamente. Fueron tiempos de gloria y de buenas intenciones. Las noticias semanales eran recibidas por fax por intermedio de un centro de recepción en Buenos Aires, ya que aún era bastante desconocido este tipo de servicio. Los continuos paseos imaginarios que se leían ante el micrófono entusiasmaban a los oyentes que esperaban ansiosos cada uno de los programas. Cuando se cumplieron las primeras audiciones, estas ya eran un motivo de festejo, y así de esta manera llegaron las 50, las 75 y las 100. Para ese entonces, don Alberto organizó la primera gran fiesta del rinconcito en el Club Suizo, con la participación de una orquesta, sorteos y una gran velada danzante. Cuando Eslovenia comienza a transitar la vía de la democratización, comienzan a llegar también los conjuntos vocales. El primero en llegar fue el octeto de Rimnitz, a quien también visitó el programa del rinconcito. Cuando Eslovenia obtiene su propio gobierno, visita a la Argentina el primer secretario para los eslovenos por el mundo, para tomar contacto con todas las entidades eslovenas. El rinconcito tuvo en ese entonces el privilegio de entrevistarse con el secretario Janez Dular en una de las oficinas de la agencia de turismo Iliria Tour. Fue justamente allí donde se gestó la idea de la visita de un conjunto musical llamado Ensemble Slovenia, que era liderado por Jože Galić junto a Kamniški Koledniki y al poeta Tone Kuntner. Esta fue una de las grandes aventuras que se animó a emprender el rinconcito. Todos los que pasaban por el rinconcito dejaban constancia de su visita en un álbum de los recuerdos, y así lo hicieron también los que formaban parte del Rimnički Octet, el poeta y escritor Tone Kuntner, Kamniški Koledniki y el conjunto de Jože Galić, Ensemble Slovenia. Mientras tanto, las visitas seguían llegando, ya transmitiendo desde una nueva radio, Radio Argentina. El rinconcito ya ganaba confianza y se abría camino hacia el futuro. Muchos fueron los encuentros también en Nashkot, que pertenecía a Viviana. Y así son también los recuerdos de los 100 programas y de las despedidas de los conjuntos musicales, y también los encuentros en la casa de don Alberto, quien quiso festejar sus 50 años en compañía de todos sus colaboradores. Don Alberto era el único que sabía de su enfermedad, que comenzó con la pérdida de la visión en uno de sus ojos. El equipo que lo rodeaba trabajaba como si nada peligrara. Así se llegó a las 150 audiciones realizadas en el Club Suizo, con la participación de todos aquellos que seguían al rinconcito. Con la muerte de don Alberto y por voluntad de sus sucesores, el rinconcito siguió funcionando hasta el último sábado del mes de junio del año 1993, concluyendo su primera etapa y alcanzando las 290 audiciones. Fue así que luego de 5 años de silencio, el rinconcito reaparece nuevamente con más fuerzas que nunca, de la mano de Mario Bogatay, esta vez con 5 emisiones semanales. Esta fue otra de las grandes aventuras del rinconcito, ya que había que comenzar de nuevo, conseguir nuevas propuestas, nuevos auspiciantes y nuevas fuerzas para salir al aire todos los días.
Gracias a la internet comenzaron a llegar las noticias frescas hasta los oyentes y esto pasó hace 7 años atrás y ahora estamos nuevamente al aire festejando un nuevo aniversario. Con el tiempo corrían también las audiciones y pasamos por Radio Santa María, Sintonía y ahora El Rinconcito transmite desde los estudios de Stipe Nacional. También así fueron pasando nuevos colaboradores, Emilio Urbanchich, Cristian Vidal, Paula Scrava y de esta manera el 22 de agosto del año 2001 El Rinconcito festejaba sus 1000 audiciones radiales y gracias a la idoneidad y al esfuerzo de Mario que no se quedó en el tiempo, El Rinconcito proyectó una nueva novedad. A partir del 14 de junio del año 2001, El Rinconcito comienza a emitir su programa televisivo. Hace falta mucho amor por lo propio y por divulgar la cultura de un país como Eslovenia. Esto se debió al gran esfuerzo, trabajo y dedicación de Mario Bogatay, quien además logró consagrar al Rinconcito como un programa declarado de interés nacional y nominado durante 2 años consecutivos para el Premio Nacional de Mar del Plata Faro de Oro, y el esfuerzo de las jóvenes generaciones que hicieron que El Rinconcito cuente hoy en día con más de 1250 audiciones radiales y más de 180 emisiones televisivas que son la voz del Rinconcito y que llegan al corazón de los oyentes y televidentes 4 veces a la semana. Es así que esperamos que El Rinconcito siga con su trayectoria de divulgar el sentido esloveno durante muchos años más.